Yo soy Laura López y soy experta en sexualidad y en terapia de pareja. Hoy vengo a hablaros de la impotencia. La impotencia podríamos decir que es la incapacidad total o parcial y reiterada más de un 25% de las veces en las que el miembro viril no puede obtener esa erección para que haya una penetración en el coito. Es lo que también comúnmente se le denomina gatillazo. He vivido con mucha frustración e incluso humillación por la persona que lo padece y también la pareja, ¿no? La persona con la que se mantiene esa relación. ¿Por qué? Porque a veces se ve como una falta de deseo. Pero vengo a deciros que la impotencia se piensa que es una enfermedad, pero es un síntoma. Y los síntomas es una sustitución, es como un disfraz del deseo, es un goce sustitutivo en el que el deseo vemos que no cae, sino que se transforma, se fija en ese síntoma. Podríamos decir que no solamente la sexualidad es lo genital, la sexualidad, digamos que lo genital está tocado por la palabra. Hay diversos prejuicios, fantasía, moral, ¿no? Que entran en juego en los seres humanos, porque vemos que en los animales la función no está dañada, ¿no? No les ocurre nada, hay acoplamiento y se produce la reproducción, pero en las personas ocurre que como está tocado por la palabra y por todo lo que he comentado de los prejuicios, la moral, a veces ocurren ciertas cosas en el amor, en el deseo, ante los otros, que se ponen en juego y se traducen en esa impotencia de la que estamos hablando. También quiero comentaros que no solamente hay impotencia en lo genital, porque lo genital es solamente una de las esferas del individuo, de la persona. Una persona que es impotente genital también se traduce como que es una posición ante su realidad, ante su deseo. Y tiene que ver también con impotencia en lo social, impotencia en ganar dinero, impotencia en el trabajo, impotencia con los otros, en el amor, ¿no? Digamos que es una posición que tiene psíquica ante la realidad, ¿no? Y bueno, para especificaros un poco más en esto, os he traído algunas posiciones en las que se traduce esa impotencia, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con la posición perversa, y esto quiere decir el hecho del fetichista, ¿no? Todos podemos recordar alguna película o algún pasaje literario, ¿no? En el que nos habla que el fetichista solamente puede tener potencia cuando se hace de una manera determinada. Digamos que el goce está fijo de una determinada manera, por ejemplo, tiene que llevar siempre unos zapatos de tacón, tiene que ser a una hora determinada, o tienen que ser las braguitas rojas, ¿no? Tiene que ser, ese elemento tiene que existir para que haya potencia. Esa es una de las formas, podríamos llamar, de la impotencia, ¿no? Si no existe ese elemento. También se encuentra la posición de angustia, que esto tiene que ver con un concepto psicoanalítico que nos habla de la castración. La castración se refiere a algo simbólico en el que tú le desatribuyes la potencia que tiene la función madre, ¿no? Como que no es todo lo que te completa, sino que a raíz de esa amenaza de castración, pues es cuando se funda la ley, se funda el deseo, ¿no? Entonces, digamos que las personas que están en esta posición de angustia pueden tener incluso fantasías como de vagina dentada, ¿no? Que remite a este elemento que es la castración. La siguiente posición es la posición histérica, que tiene que ver con una repulsa hacia lo sexual, ¿no? Otra posición, por ejemplo, podríamos hablar de la posición obsesiva, que tiene que ver con, bueno, hay personas que padecen del trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, de las obsesiones, ¿no? Y tienen que hacer muchos rituales para poder llevar a cabo cualquier función, ¿no? Digamos que tienen muchos conflictos con su moral, con su manera de entender la masturbación, la sexualidad, ¿no? Y entonces son un poco fóbicos hacia los encuentros sexuales, ¿no? Digamos que tienen tantos rituales que al final terminan por no realizar el acto, ¿no? También hay una condición especial del objeto erótico
que esto tiene que ver con el amor y el deseo. La persona que padece impotencia y le ocurre esto, quiere decir que de las personas que están más enamorados es como que la idealizan, ¿no? Y no pueden desearla. Y en cambio a los objetos que son más degradados, ojo, con degradados me refiero a que pueden tener más dudosa reputación, como que no tienen una moral, digamos, pura, ¿no? Digamos que es una manera un poco simbólica, ¿no?, de decir todo esto, o las personas que no están enamoradas son las que más desean. Son hombres que pueden tener, son impotentes con las mujeres que aman, con sus mujeres, con las relaciones que establecen ciertos vínculos, pero no pueden desearla. Su miembro viril no puede producir una erección, pero en cambio con otras mujeres que no sienten nada por ellas y que tienen esa dudosa reputación, entre comillas, pues sí mantienen una erección adecuada y sí las desean, ¿no? Es como un discernimiento entre lo que es lo erótico y la corriente tierna, ¿no? También es llamado el amor a la prostituta. También hablamos de una posición depresiva. Digamos que una persona que tiene esa posición también es ante lo sexual genital, también le ocurre que está el deseo puesto en ese síntoma, en la depresión, ¿no? Entonces no pueden mantener relaciones sexuales porque están fijados en ese sentimiento de pérdida y en esa identificación con lo perdido, ¿no? que es lo que se remite en la depresión. Después de haberos explicado un poco estos posicionamientos, ¿no? Quería comentaros que solamente con pronunciar en voz alta, con ir desarrollando todos esos prejuicios que hay con la moral, con lo sexual, ¿no?, con la pareja, con el deseo, con el amor, pronunciar en voz alta y permitir que un profesional te escuche de manera diferente y pueda interpretar todo lo que te ocurre en tus relaciones, te va a proporcionar una tranquilidad y una transformación que no vas a tener que utilizar estos síntomas sexuales, que es la impotencia, para hablar de todo lo que te sucede. Pide una cita, concerta tu primera sesión y podrás ver cómo te vas liberando de esas cadenas, porque quien no puede disfrutar de lo genital no puede gozar de muchos aspectos de su vida. Así que pide cita, llámame, puedo atender también personal y online. Comienza a transformar y a vivir una sexualidad amplia. Muchas gracias.